Saludos. A continuación, como entrega final de estudio de caso, realizaremos el análisis de la abundancia de los genes funcionales del estrés en los suelos Brown, Pellick y Recent. Los análisis son multivariantes cuando las variables son aleatorias y relacionadas. Esto nos indica que no serán interpretadas de manera individual y que efectivamente se podrán aplicar técnicas de análisis multivariante, como son algunas técnicas que hemos aprendido a lo largo de esta cátedra, como son las técnicas de PSA, NMDS, análisis clúster, y en este caso las técnicas de prueba de hipótesis, como la normalidad de Mardia, asimismo las técnicas de ANOVA y PERANOVA en RStudio. El conjunto de estas técnicas nos permitieron abordar un análisis en nuestra matriz de datos, en este caso aplica lo que es el estudio de suelos clasificados según su uso y la abundancia de genes funcionales referente al estrés biótico sometidos al índices en la comunidad de microorganismos del suelo que a su vez funcionan como bioindicadores de la calidad del suelo, así pudiendo estudiar y determinar las variables tanto biológicas como físico-químicas que alteran las condiciones normales del suelo y por ende a los microorganismos en los diferentes tipos de hábitats según el suelo y su uso. Como pregunta problema, tenemos: ¿los suelos de tipo Brown, Pellick y Recent mantienen la misma abundancia de genes funcionales del estrés? Como objetivos, tenemos el objetivo general, que será evaluar la diferencia de la abundancia de los genes funcionales del estrés en los tipos de suelo, y como objetivo específico, tendremos a analizar la abundancia de genes funcionales en diversidad de suelo como Brown, Pellick y Recent. Ahora bien, para las hipótesis, tenemos como hipótesis nula: la abundancia de los genes SID-ARC, SID-BAC y SID-FON son iguales en los tipos de suelo. Y como hipótesis alternativa, tenemos: la abundancia de los genes son distintas en los tipos de suelo. Los test utilizados fueron el test de normalidad de Mardia, el test de homogeneidad de covarianzas Box, el test de esfericidad de Bartlett y el test de Permanova. De acuerdo a los resultados, en los suelos de tipo Brown fue posible, en base a la evidencia recolectada, validar el cumplimiento del supuesto de normalidad multivariante. En este se evidenció con el test de normalidad de Mardia con un conjunto sin sesgo significativo. Tuvimos un chi cuadrado de 10 con una normalidad de 128.57 y con un p mayor que 0.5 y con una variación no significativa de los datos con respecto al vector de media, con una z de menos 1,03 y un p mayor que 0.05. En los suelos de tipo Pellick fue posible, en base a la evidencia recolectada, validar el cumplimiento del supuesto de normalidad multivariante. En este se evidenció con el test de normalidad de Mardia con un conjunto sin sesgo significativo, con un chi cuadrado de 10 y una normalidad de 225. También presentó un p mayor de 0.05 y con una variación no significativa con respecto al vector de media de z, que fue un valor de 0.79 y un p mayor a 0.5. Ahora bien, para lo que es el suelo de tipo Recent se utilizaron las mismas técnicas y sin embargo en este no fue posible en base a la evidencia recolectada. Entonces, según el test de normalidad de Mardia, se presentó un conjunto con un sesgo significativo con un chi cuadrado de 10, una normalidad de 105.88 y con un p menor que 0.05, con una variación significativa de los datos con respecto al vector de media, con un z de 2.08 y un p menor que 0.05. Ahora bien, el test de homogeneidad de covarianzas de Box reflejó que hay evidencia suficiente para decir que las covarianzas son heterogéneas, con un chi cuadrado de 12, un p menor que 0.05 y no se puede verificar que el conjunto de datos presenta homocestacidad. Por otro lado, se puede verificar que el conjunto de datos se encuentra correlacionado, ya que el test de esferidad de Bartlett reflejó que no hay evidencia suficiente de multicolinealidad significativa entre dos pares de variables. Se obtuvo un chi cuadrado de 3 con un valor de 4.19 y un p mayor que 0.05. Asimismo, no se encontró evidencia de observaciones atípicas influyentes para ninguna de las tres especies en cuanto al tamaño de sus sépalos. Presentó un valor de 13.81. Ahora, para lo que es el test de Permanova, en este se reflejó que el factor tipo de suelo no resulta significativo para afirmar que hay diferencias en la distribución de los centroides, con una abundancia de genes funcionales del estrés. A continuación podemos encontrar la tabla 1 de Permanova con los valores respectivos y seguidamente
se visualiza en la figura de cajas y bigotes los resultados de la permanova, en todos los tipos de genes funcionales del estrés de los rangos de distribución de los tipos de suelo se encontró una solapación entre sí. Los microorganismos tienen gran incidencia en la diversidad de procesos y funciones en los ecosistemas naturales y suelos agrícolas. Son muchos los estudios que sugieren el uso de indicadores que reflejan la actividad, abundancia y diversidad de microorganismos del suelo, clasificados según el tipo de suelo y abundancia de genes funcionales. Estos relacionados con el estrés biótico e incidencia en el uso del suelo de pastoreo. La clasificación de los tipos de suelo según su uso presenta cambios dados los factores edáficos, es decir, los factores físico-químicos, los cuales inciden en la comunidad microbiana del suelo. Asimismo, estos afectan los cambios biológicos del suelo, siendo sometidos a estrés, afectando el hábitat donde los microorganismos se producen y desarrollan. Asimismo, según el estudio realizado en esta investigación, encontramos la correlación entre los suelos Brown, Pallick y Recent, donde en estos tipos de suelo presenta la misma abundancia de genes en relación al estrés. Los estudios de estos genes pueden indicar de algún modo la incidencia en la regulación de respuestas o mecanismos novedosos capaz de dar información sobre una mayor tolerancia ante el estrés biótico, al cual es expuesto el suelo de acuerdo al uso. Asimismo, sobre la comunidad de microorganismos como indicadores de calidad del agua. Al realizar un análisis de la abundancia de los genes funcionales del estrés en los suelos Brown, Pallick y Recent, encontramos que en los suelos tipo Brown, Pallick y Recent hay la misma abundancia de genes funcionales del estrés, siendo más abundante los genes SIDBAC y de menor abundancia el SIDFON. Ahora bien, al principio de los estudios de caso respecto a la base de datos entregada, se realizó un análisis de agrupamiento de suelos según sus propiedades ambientales, donde se encontró que de acuerdo con el valor de la prueba de Hopkins, es posible agrupar los datos teniendo en cuenta la temperatura, precipitación, potencial de evotranspiración y radiación. El número óptimo de grupos fue de 3. Ninguno de estos clústeres contuvo observaciones exclusivas de un solo tipo de uso del suelo. Como tal, las variables ambientales agrupan las observaciones de los usos del suelo, pero este agrupamiento mezcla observaciones de pastoreo de vaca, lecheras y pastoreo de ovejas y res. Por último, además de este análisis, en la primera entrega del estudio de caso, se determinó una caracterización del uso del suelo según la abundancia de genes funcionales y las propiedades físico-químicas de los suelos de pastoreo, donde realizamos unas pruebas de PCA en la cual nos mostró que se puede concluir, a pesar de que hay lugares que presentan diferencias como tal a nivel de las variables físico-químicas, según los sitios de muestreo de los dos suelos según su uso. En general, no hay diferencia para caracterizar específicamente el uso del suelo, en como tal el pastoreo de vacas y para la producción lechera y de pastoreo de ovejas y res, según las variables físico-químicas. Esto ya que hay suelos de uso de pastoreo de vacas como producción de leche y suelos de pastoreo de vacas y res que presentan tanto niveles altos y bajos de las variables físico-químicas. Por tanto, los dos suelos según su uso presentan características similares respecto al NMS. Mostró que por otro lado la similitud de la abundancia en los diversos genes funcionales pueden variar en casos específicos en parte de la diferenciación del uso del suelo, en el que como tal se realizan los muestreos y las extracciones de sedimentación para los posteriores estudios mediante biomarcadores moleculares. Para suelos que son utilizados para pastoreo de vacas y para la producción de leche hay mayor abundancia del gen BCA y PLTC. En cambio, para los suelos que son utilizados para pastoreo de res y oveja, hay mayor abundancia de genes tales como PMD y PRNB. En conclusión general, también para el último estudio que realizamos, notamos que todos los tipos de suelo presentan el mismo rango de distribución en todos los genes funcionales de estrés. Esto dada la falta del cumplimiento de la NOVA. Se aplicó el PERMANOVA, lo que determinó que efectivamente los tipos de suelo son iguales según su abundancia de genes funcionales.